Un vaquero la rescató de las arenas movedizas. 2 días después, regresó con toda su tribu. ¿Alguna vez has sentido que la muerte te acechaba, lista para llevarte en el momento en que bajarás la guardia? Para Elena Vargas, aquel atardecer, en las tierras áridas del viejo oeste, el peligro no era un simple presentimiento, sino una realidad sofocante, palpable como el polvo caliente que le raspaba la garganta. Lo que no podía imaginar era que, justo cuando las arenas movedizas comenzaron a tragarla, un vaquero solitario, tan misterioso como las sombras que se alargaban a su alrededor, cambiaría su destino para siempre. Pero lo que más sorprendió a Elena no fue su inesperado rescate, sino lo que ocurrió 2 días después. Aquel vaquero regresó, acompañado por toda su tribu. El cielo ardía de rojo sobre las llanuras de Arizona, las montañas lejanas parecían cortadas con cuchillo, y el aire estaba cargado con ese olor seco y salado que precede a una tormenta de arena. Elena avanzaba con dificultad, llevando consigo la promesa de una nueva vida al oeste, pero en aquel rincón del mundo, la esperanza era tan frágil como el cristal. Había dejado atrás todo lo que conocía: su madre, muerta hacía 2 inviernos, su padre, asesinado por bandidos cuando el oro aún era ley. Solo le quedaban un caballo flaco, una bolsa con pan duro, y una carta arrugada que prometía trabajo en un rancho olvidado cerca del Río Grande. El peligro era parte del viaje, pero Elena nunca pensó que las propias entrañas de la tierra la atraparían. El sol descendía cuando su caballo, nervioso, se negó a avanzar. Elena bajó y sintió bajo sus botas el lodo pegajoso, más suave de lo normal. Avanzó un paso más. No hubo advertencia, el suelo cedió, y en un instante, la succión fría de las arenas movedizas la envolvió hasta las rodillas. Se debatió, gritando, pero el barro la tragaba más rápido cuanto más luchaba. Las historias decían que, si caías en esas trampas, lo último que veías era el cielo ardiendo como ahora, y el mundo tragándose tu último aliento. Elena gritó hasta que la voz le faltó. Miró alrededor, el corazón golpeando tan fuerte, que no oía más que el propio pánico en su pecho. Por un segundo, pensó en rendirse, en dejar que el silencio la envolviera y terminar con todo de una vez. Pero algo en su interior, quizás el recuerdo de su madre, o el olor del pan recién hecho en las mañanas, la obligó a seguir luchando, incluso cuando ya estaba hundida hasta la cintura. Entonces, un silbido rompió la calma. Entre los matorrales apareció un hombre montado en un Mustang negro. Tenía la piel morena, el cabello largo y trenzado, y los ojos de un gris imposible, como nubes de tormenta. Era un vaquero, sí, pero no de los que Elena estaba acostumbrada a ver en las tabernas, llenas de humo. Este hombre tenía la dignidad silenciosa de los que han aprendido a escuchar antes de hablar. Elena apenas pudo alzar la mano, pero el vaquero la vio. No dudó ni un instante, desmontó con agilidad felina, desató una cuerda trenzada y, sin acercarse demasiado al peligro, la lanzó con precisión sobre los hombros de Elena. «Agárrate fuerte, no te muevas, deja que yo tire», ordenó con voz profunda. Había en su tono una mezcla de autoridad y compasión que hacía imposible desobedecerlo. El barro la apretaba, frío y traicionero. Cada tirón la acercaba a la superficie, mientras el vaquero mantenía la cuerda tensa y el caballo retrocedía con fuerza. Elena sintió como la presión en sus piernas cedía, hasta que finalmente pudo arrastrarse, jadeando, a terreno firme. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento silbaba entre los arbustos, y el caballo resoplaba, nervioso. Elena, embarrada y temblorosa, intentó agradecer, pero las palabras no le salieron. El vaquero se arrodilló a su lado, le ofreció agua de su cantimplora y una manta áspera que olía a cuero y humo de leña. «Mi nombre es Marcos», dijo él por fin, observándola con una intensidad casi dolorosa. «No es seguro viajar sola por estas tierras. Hay cosas peores que el barro esperando por ahí». Elena tragó saliva. No sabía si temblaba por el frío, el miedo o la extraña presencia de aquel hombre. Quiso preguntarle por su origen, por su historia, pero algo le decía que Marcos era un hombre acostumbrado a los silencios. Sin embargo, había una amabilidad en su mirada que la reconfortó más que cualquier palabra.
Pasaron la noche junto al fuego, bajo un manto de estrellas tan innumerables que parecía imposible estar solos en el mundo. Marcos le contó que vivía con su tribu nómada al norte del río, que conocía cada sendero, cada sombra y cada amenaza de esas tierras. Elena, por su parte, compartió su soledad, sus pérdidas y su esperanza de empezar de nuevo. Había una extraña confianza entre ellos, nacida del peligro compartido y la promesa tácita de lealtad. A la mañana siguiente, Marcos la ayudó a reparar su caballo y le enseñó a evitar las zonas peligrosas del camino. Elena quería pedirle que la acompañara hasta el rancho, pero sentía que no tenía derecho a exigir más de aquel hombre que ya le había dado la vida. Así que, con un apretón de manos y una mirada que lo decía todo, ambos se despidieron. Elena continuó su camino, pero el recuerdo de Marcos no la abandonaba. Cada paso que daba, cada crujido de ramas a su alrededor, le recordaba su voz y la manera en que la había salvado sin pedir nada a cambio. Pero lo que Elena no sabía, lo que nadie podría haber adivinado, era que el destino aún tenía planes mucho más grandes y aterradores para ella. 2 días después, cuando por fin creyó estar a salvo y cerca de su destino, una nube de polvo apareció en el horizonte. Al principio pensó que eran bandidos o algún rebaño escapado, pero pronto distinguió la figura inconfundible de Marcos al frente, y tras él, toda su tribu cabalgando en formación cerrada, rostros serios, miradas que no dejaban lugar a dudas. No venían a saludarla. El corazón de Elena volvió a acelerarse, aunque esta vez por motivos muy diferentes. ¿Sería posible que el mismo hombre que le había salvado la vida ahora la trajera ante el juicio de su gente? ¿O habría algo más profundo y peligroso detrás de esa inesperada reunión en las llanuras del oeste? Elena se quedó inmóvil. El viento le azotaba la cara y sentía como la tierra vibraba bajo sus botas mientras la tribu se acercaba en un galope contenido pero imponente. El polvo cubría todo a su alrededor y por un instante temió que, si huía, la perseguirían hasta alcanzarla. Se preguntó si en realidad había salido de un peligro solo para caer en otro más grande, más ancestral y desconocido. Los caballos se detuvieron a una distancia prudente. Hombres y mujeres descendieron en silencio, portando lanzas, arcos y rostros pintados con símbolos que Elena nunca había visto antes. Solo Marcos avanzó hasta ella, serio, su mirada transformada en algo indescifrable. Nadie sonreía, nadie murmuraba. Un niño pequeño miró a Elena desde atrás de una mujer mayor, con ojos tan grandes y oscuros como la noche. Marcos levantó una mano y la tribu se detuvo. Él se giró hacia Elena y, con voz baja y firme, le dijo que debía acompañarlos. Había algo solemne en su tono, como si la decisión ya estuviera tomada y nada pudiera cambiarla. No tengas miedo, nadie te hará daño, pero necesitas escuchar lo que mi gente tiene para decirte. Elena dudó, pero una extraña mezcla de respeto y gratitud la empujó a aceptar. Caminó junto a Marcos en medio del círculo humano, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como agujas calientes. Nadie hablaba. Los pasos sobre la tierra seca eran el único sonido, interrumpido apenas por algún relincho o el batir de las mantas de piel al viento. Avanzaron hasta un claro entre árboles viejos. Allí, los ancianos de la tribu aguardaban sentados sobre mantas bordadas, rodeados de símbolos tallados en la madera y collares hechos de huesos y piedras. El silencio era reverente, casi sagrado. Marcos la presentó con una inclinación de cabeza y explicó, en su lengua nativa primero y luego en español, lo que había sucedido en las arenas movedizas. Uno de los ancianos, un hombre de cabellos blancos y mirada de fuego, se dirigió a ella con un respeto que sorprendió a Elena. Dicen las leyendas que aquel que es rescatado de las garras de la tierra se convierte en hermano de quien le salva. Pero hay algo más, los espíritus hablaron anoche, y tu presencia aquí es señal de cambio. No lo ignoramos, hija del polvo. Elena intentó comprender el significado de aquellas palabras, pero se sentía tan pequeña ante esa asamblea que apenas pudo asentir. Marcos, atento a su confusión, le tomó la mano por un instante, un gesto fugaz pero lleno de humanidad. Los ancianos deliberaron en su lengua, mirando a Elena de vez en cuando,
como si buscaran en ella respuestas que ni ella misma tenía. Finalmente, la mujer mayor, la que sostenía al niño pequeño, se acercó y le ofreció un cuenco con agua fresca. Elena bebió, sintiendo como el líquido aliviaba su garganta reseca y lavaba un poco del miedo que la oprimía. Esta agua viene del manantial sagrado. Solo quienes son bienvenidos pueden beberla, le explicó Marcos en voz baja. Hoy eres nuestra invitada, pero mañana, tu destino podría estar ligado al nuestro, para bien o para mal. Elena sintió un escalofrío. No sabía si aquello era un honor, una advertencia o ambas cosas a la vez. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. En aquellos ojos serios y en esas manos ásperas percibía una forma de comunidad, de pertenencia, que hacía mucho había perdido. Se preguntó si el destino realmente la había traído allí por una razón. La noche cayó rápido sobre el campamento. Encendieron una gran hoguera en el centro del círculo, y alrededor de ella, comenzaron a contar historias en voz alta. Las palabras flotaban en el aire, entremezcladas con el aroma del pan recién hecho, el humo de la leña y el sonido lejano de un coyote. Elena escuchó, fascinada, las leyendas sobre la creación del mundo, el respeto a la tierra y el peligro de las promesas rotas. Fue Marcos quien rompió el hechizo de la noche al sentarse junto a ella. No eres como los otros forasteros, la mayoría huye de lo que no entiende. Tú, en cambio, escuchas. Eso es raro, y por eso confío en ti, le confesó, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Elena lo miró, y por primera vez desde la muerte de sus padres, sintió que podía confiar en alguien. Mientras las llamas bailaban, Marcos le contó que la tribu había sufrido demasiado. Los colonos les habían arrebatado tierras y recursos, y ahora, un grupo de forasteros armados amenazaba con invadir el único manantial que les quedaba. Los ancianos creían que la llegada de Elena era una señal de los espíritus, un aviso de que el momento de resistir había llegado. Quieren que tú seas testigo, que hables por nosotros ante los tuyos si llega la guerra. ¿Estás dispuesta?, preguntó Marcos, buscando en sus ojos la respuesta. Elena sintió el peso de la responsabilidad aplastándola, pero también supo que ya no podía mirar atrás. Si los dioses o el destino la habían puesto ahí, tal vez era su deber alzar la voz, aunque solo fuera para evitar más sangre y soledad. Asintió lentamente, mientras las llamas iluminaban su rostro decidido. La conversación se interrumpió cuando, a lo lejos, se escucharon disparos. Un eco seco y metálico, inconfundible en la noche. Los guerreros se levantaron de inmediato, arcos y lanzas en mano, listos para defender lo poco que aún les pertenecía. Marcos se puso en pie, el rostro tenso. «Quédate cerca de mí. Sí, algo sucede. Corre hacia el río», le susurró. Elena vio cómo las mujeres abrazaban a los niños, como los hombres formaban un círculo protector. El miedo era tangible, pero también lo era la determinación de la tribu. Nadie huía, nadie imploraba piedad. Todos sabían lo que estaba en juego, no solo el agua, sino la dignidad, el pasado y el futuro. La noche se llenó de gritos y relinchos. Las sombras se movían rápido entre los árboles. Elena, temblando, se aferró a la manta que Marcos le había dado y se preguntó si sobreviviría a otra madrugada en esas tierras salvajes. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Sabía que, pase lo que pase, lucharía junto a esa gente, porque ya no era solo una forastera perdida. Ahora, su destino estaba unido al de la tribu, y a Marcos. El olor a pólvora se mezclaba con el viento seco, y cada segundo parecía estirarse, pesado como el plomo. Elena sentía su propio corazón retumbar en el pecho, los ojos atentos a la oscuridad donde destellos anaranjados y gritos amenazaban todo lo que, de repente, se había vuelto precioso para ella. Nadie a su alrededor vacilaba. Los guerreros de la tribu, aunque en menor número, se mantenían firmes, como si la tierra misma les diera coraje. Marcos se agachó junto a Elena, mirándola a los ojos, y por un instante, el miedo dio paso a algo más profundo, la confianza de quienes comparten el mismo destino. «No dejarán que nos arrebate nuestro hogar sin luchar», murmuró,
más para sí mismo que para ella. Una llama vacilante dibujó sombras en su rostro, haciéndolo al mismo tiempo feroz y vulnerable. De repente, el ataque comenzó. Desde lo alto de la colina, los colonos armados abrieron fuego, intentando asustar y dispersar a la tribu, pero la primera descarga de disparos no quebró el espíritu de los defensores. Al contrario, los unió aún más. Las mujeres recogieron a los niños y ancianos hacia el centro, mientras Marcos y otros guerreros respondían con flechas y piedras, defendiendo cada centímetro de tierra como si fuera el último. Helena lo veía todo, sintiendo una mezcla de horror y admiración. Quiso gritar, pero sabía que el silencio era su mejor arma. El rostro pintado de Marcos, tan decidido, mostraba la urgencia del momento. Él la empujó suavemente detrás de una gran roca y le dijo: «Quédate aquí, no te muevas, pase lo que pase». Los sonidos de la batalla llenaban la noche, el silbido de las flechas, el eco de los disparos, los gritos roncos de órdenes en español e inglés. Por un momento, Helena pensó en su familia, en las noches frías de su infancia, en las historias de coraje que su madre le contaba. Allí, atrapada entre el miedo y la esperanza, comprendió que la lucha de esa tribu también era la suya. En medio del caos, Helena notó que uno de los colonos había logrado rodear el círculo defensivo y avanzaba sigilosamente hacia el centro, donde las mujeres protegían a los niños. Sin pensar, Helena se lanzó entre las sombras, tomó una rama y, aunque temblorosa, bloqueó el paso del invasor. El hombre, sorprendido por la audacia de la joven, dudó un instante, tiempo suficiente para que un guerrero, alertado por el grito de Helena, interviniera y alejase el peligro. Fue un gesto simple, casi insignificante en medio de la batalla, pero suficiente para que Helena sintiera, por primera vez, el valor palpitar en sus venas. Ya no era solo espectadora, era parte de esa historia. Con el paso de las horas, el ataque de los colonos perdió fuerza. La tribu, pese a las bajas y el cansancio, no retrocedió ni un paso. Cuando el primer rayo de sol doró las copas de los árboles, solo quedaban el silencio y el humo sobre el campamento. Algunos invasores huyeron, otros quedaron atrás, derrotados. La victoria era amarga, marcada por el dolor de la pérdida, pero era una victoria. Marcos buscó a Helena entre los escombros del campo de batalla. Había cortes en su rostro y sangre seca en sus manos, pero sus ojos brillaban con orgullo y alivio. «Fuiste más valiente que muchos hombres que conozco», dijo, tomando sus manos entre las suyas. Helena quiso responder, pero el cansancio y la emoción le robaron las palabras. Solo lloró en silencio, sintiendo el calor de aquellas manos, que, días antes, le habían salvado la vida. Después de la batalla, la tribu se reunió alrededor de la hoguera. Los ancianos entonaron cánticos de lamento y gratitud, honrando tanto a los que cayeron como a los que resistieron. Helena fue invitada a sentarse junto a ellos, en señal de respeto. Ya no era una extraña, era parte de esa comunidad, unida por el fuego, la tierra y la sangre. Cuando la noche cayó de nuevo, la luna llena iluminó el campamento marcado por la lucha. Marcos se acercó a Helena con una expresión distinta, menos grave, más serena. «Mi gente dice que los espíritus te trajeron aquí. Yo creo que fue tu propio corazón el que te guió hasta nosotros». Se sentaron juntos, mirando el cielo estrellado. Por un instante, todo alrededor pareció detenerse. Helena pensó en el futuro, en el trabajo de reconstrucción, en los días duros por venir, pero también en la fuerza que había encontrado allí. En ese momento, Marcos le tomó la mano y sonrió, por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa tímida, pero cargada de promesas. Los días siguientes fueron de reconstrucción y compartir. Helena ayudaba en la preparación de la comida, cuidaba a los niños y aprendía, poco a poco, las tradiciones de la tribu. Marcos, siempre cerca, le enseñaba palabras en su lengua, como leer las huellas de los animales, como predecir el tiempo mirando el cielo. Entre ambos nacía algo, silencioso y profundo, confianza, afecto, algo más. Pero el peligro no había pasado del todo.
Corrían rumores de nuevos ataques. Helena sabía que el mundo allá afuera no perdonaba a quienes eran diferentes, a quienes defendían su hogar. Pero ahora, más que nunca, estaba dispuesta a luchar, no solo por su propia supervivencia, sino también por ese pueblo y por Marcos. En vísperas de un gran consejo, donde la tribu decidiría el próximo paso, Marcos llevó a Helena a la cima de una colina. Desde allí, podían ver el río serpenteando a lo lejos y las montañas azules en el horizonte. El viento traía el olor de la tierra húmeda y de las promesas no pronunciadas. «Todo ha cambiado desde que llegaste», dijo él, mirando el valle. «¿Crees que podamos construir algo nuevo aquí? ¿Un lugar donde ya no tengamos que vivir con miedo?» Helena apretó su mano con fuerza. «Si estoy contigo y con tu gente, creo en cualquier cosa». La respuesta de Marcos fue un beso suave en la frente, un gesto de respeto y ternura. Juntos, mirando hacia el incierto porvenir, entendieron que el coraje no nace solo del enfrentamiento al peligro, sino del simple hecho de quedarse, de amar y luchar incluso cuando todo parece perdido. Al bajar la colina, las luces de la hoguera los esperaban como faros de esperanza en medio del vasto desierto del oeste. Helena sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero esta vez no tendría que enfrentarla sola. El sol surgía perezoso en el horizonte, tiñendo el cielo de cobre y lavanda, cuando Helena y Marcos regresaron al campamento. La tribu ya estaba reunida alrededor de la gran hoguera, esperando a ambos para comenzar el consejo. El ambiente era tenso, pero también flotaba en el aire una corriente sutil de esperanzas, la esperanza de que, incluso en el viejo oeste, un lugar marcado por conflictos y pérdidas, fuese posible soñar con un mañana diferente. Los ancianos llamaron a todos al círculo. Marcos habló primero, con voz firme y clara, contó sobre la resistencia, el coraje de Helena y el papel que ella jugó protegiendo a los más vulnerables durante el ataque. No ocultó las pérdidas, ni las heridas, pero tampoco disimuló el orgullo de ver a la tribu unida, sobreviviendo a otra noche de amenazas. Luego, le dio espacio a Helena. Helena se levantó despacio, sintiendo las miradas de decenas de personas clavadas en ella. Nunca se había sentido tan expuesta, pero tampoco tan segura de lo que quería decir. «Cuando vine al oeste, traje conmigo solo miedo y soledad», comenzó, con la voz temblorosa. «Pero aquí encontré algo que pensé haber perdido para siempre. Encontré una familia, encontré coraje, y aprendí que la verdadera fuerza no está en vencer sola, sino en resistir juntos, incluso cuando el mundo parece decidido a separarnos». Las palabras resonaron en el silencio, tocando profundamente, no solo a los miembros de la tribu, sino también a la propia Helena. Miró a Marcos y, sin decir nada, supo que esa era su elección. Ya no era una extranjera en busca de trabajo, era parte de ese pueblo, de esa tierra y de esa lucha. Después del consejo, cada familia se acercó a Helena, ofreciéndole pequeños regalos, una pulsera de cuero trenzado, una manta tejida a mano, un pedazo de pan recién horneado, símbolos de aceptación, de confianza y de un futuro posible. Helena lloró al recibir cada obsequio, porque sabía que en el oeste no había mayor riqueza que el respeto ganado. La paz, sin embargo, era frágil. En los días siguientes, colonos y soldados seguían rondando la región. Noticias de nuevas expediciones llegaban de vez en cuando, pero ahora, la tribu estaba preparada. Con la ayuda de Helena, construyeron barricadas, cavaron pozos más profundos y se prepararon para resistir de nuevo, si fuera necesario. Helena escribió cartas, buscando aliados entre los pocos granjeros dispuestos a escuchar. No era fácil, pero ella se negaba a abandonar a quienes la habían acogido. Una mañana, mientras preparaba pan junto a las mujeres de la tribu, se acercó una sombra familiar. Era uno de los colonos derrotados, portando una bandera blanca improvisada. Venía solo, con pasos cautelosos, mirando a su alrededor con desconfianza. Helena fue la primera en acercarse. El hombre se quitó el sombrero, mostrando un rostro cansado y marcado por el sol. «No quiero guerra», dijo, la voz ronca. «Perdí»,
2 hijos en batallas que nunca pedí. Vine porque escuché que ustedes no atacan sin razón. Solo quiero agua para mi familia. Elena miró a Marcos, que asintió lentamente. Aquí, el agua es vida, respondió ella, firme. Compartiremos lo que tenemos, pero debe haber respeto. Nadie cruzará nuestras tierras sin permiso, y nadie será atacado mientras haya diálogo. El hombre aceptó, casi aliviado, y prometió transmitir el mensaje a los demás colonos. No era un tratado de paz, pero era un comienzo, una semilla, plantada en el desierto, esperando florecer. Con el paso de las semanas, empezaron pequeños intercambios. Un saco de maíz por una manta, un caballo por ayuda en la cosecha. Poco a poco, la desconfianza fue dando lugar a la convivencia, aunque limitada. No era perfecto, pero era mucho más de lo que Elena se había atrevido a soñar cuando llegó a ese lugar. Por la noche, sentada al lado de Marcos, miraba las estrellas y pensaba en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que ahora tenía la oportunidad de construir. El tiempo pasó, la tribu prosperó, encontró paz en las pequeñas victorias diarias y, más que nada, aprendió que la supervivencia en el oeste dependía de alianzas, respeto mutuo y coraje. Elena se convirtió en un puente entre mundos, escribía cartas para otros ranchos, buscaba justicia cuando había injusticias y nunca dejó de luchar por quienes amaba. Marcos, por su parte, se volvió un líder respetado, no solo por su fuerza, sino por su capacidad de escuchar y aprender. Al lado de Elena, descubrió que el amor podía florecer incluso en los terrenos más áridos. No había promesas fáciles ni finales felices garantizados, pero existía la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. En una noche especial, bajo la luz plateada de la luna, Marcos llevó a Elena al mismo lugar donde, semanas atrás, ella casi había perdido la vida en las arenas movedizas. Solo que, esta vez, estaban allí para celebrar. La tribu reunida, las risas de los niños, las historias alrededor de la hoguera. Elena tomó la mano de Marcos y, mirando al cielo, agradeció en silencio por todo lo que el destino le había reservado, incluso por las tragedias, porque sin ellas no habría encontrado lo que ahora llamaba hogar. Al final de la historia, quizá, quede la pregunta, ¿qué es lo que realmente salva una vida en el oeste? ¿Es el coraje, la suerte, el amor, o la misteriosa combinación de todos ellos? Elena nunca tuvo la respuesta, pero sabía, en el fondo del alma, que el verdadero milagro era encontrar a alguien dispuesto a tender la mano, incluso cuando todo parecía perdido. Un vaquero la rescató de las arenas movedizas y 2 días después, trajo consigo no solo a su tribu, sino la promesa de un futuro posible. ¿Y tú, que escuchaste hasta aquí, ya pensaste quién tendería la mano por ti en tus días más oscuros? ¿Has pensado si, quizás, tu propio destino también está esperando un pequeño gesto de coraje, una elección inesperada, o un nuevo comienzo en medio del desierto? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario contándonos qué te pareció. Compártela con alguien que también necesite esperanza y valentía. Y no te olvides de suscribirte al canal para más historias emocionantes del viejo oeste, donde cada jornada es una lección de resistencia, amor y redención. Hasta la próxima y recuerda, incluso en los desiertos más áridos, siempre puede nacer una nueva vida.